Bienvenidos a su programa Minería y Energía en Acción. Bienvenido, ingeniero Celso Sotomarino. Antonio, gracias. Como siempre ponemos nuestro empeño y nuestro empeño está al servicio de la minería, al servicio del país desde hace años y años ya. Y quisiera reiterar que lo que venimos diciendo en todo ese tiempo que estoy mencionando, no se puede permitir que la impunidad tenga sitio en el Perú para siempre, que cada persona que hace estropicios, barbaridades, que obstaculiza la minería, que impide el desarrollo del país, etcétera, le salga actitudes de esa clase, le salgan gratis. Hay que saber ser respetuosos de la ley, pero también hay que saber ser punitivos cuando eso tiene que darse. No hay que tener ni vacilaciones ni temores de poner la ley en su sitio. La mayor parte de los peruanos va a darse cuenta de que eso está en la dirección de beneficiarlos, de cultivar sus intereses. Y por esa razón, y por lealtad al pueblo peruano, hay que castigar a los que merecen ser castigados. Así es, definitivamente corroboramos lo que en nuestro programa anterior dijimos que el presidente Vizcarra no está jugando, y esta decisión que la declara permanentemente la lucha contra la corrupción y la impunidad ahora ya es no solamente política de gobierno, sino lo ha denominado que a este año, el año de la lucha contra la corrupción y la impunidad, para que esto definitivamente cale en lo más profundo de los peruanos, y que definitivamente esto pues es el principal flagelo. Ese es el como dicen, el impuesto social y económico más grande que tiene la sociedad. Es como en la economía la hiperinflación es el cáncer, el otro cáncer de la sociedad es la corrupción, y qué bien que el presidente lo tenga ya como política de gobierno. Definitivamente enfrentando a la clase política, enfrentando a las entidades que tienen que ver como el sistema judicial. Entonces es un gran paso que a todos nos debe interesar, porque a los peruanos de a pie, a las actividades económicas como la minería, energía, agroindustria, a todos nos afecta. Entonces tenemos que unirnos frente a este llamado a combatir este flagelo que felizmente desde el gobierno, desde la presidencia de la República, se va a estar llevando a cabo. Además, el hecho de que Vizcarra haya declarado el 2019 como el año del gobierno contra la corrupción y la impunidad es no solamente algo que nos gustó mucho a nosotros desde siempre, como una idea que hemos cultivado y hemos defendido, sino que el pueblo peruano está mostrándose mucho menos distraído que lo que todos creíamos, porque Vizcarra toma una actitud de esa naturaleza, acompaña sus palabras con hechos contundentes en esta dirección. El pueblo peruano lo pone ¿dónde? En más de 60% de aprobación. Eso en este tiempo parecía inalcanzable, absolutamente inalcanzable, pero ahora Vizcarra lo tiene. Que haga buen uso de esta opción. Por ejemplo, esa opción de que sea tan robusto hizo que se caiga una mayoría en el Parlamento que, por abusiva, por desavisada y por poco visionaria en términos del futuro del país, es decir, merecía un castigo. Vamos a tener a Vizcarra y a Salaverry, dos hombres consagrados, dirigiendo y ya sin tapujos y sin impedimentos los destinos del país. Y si a esto le acompañamos una actitud distinta del otro poder del Estado, del poder judicial, de la justicia, del sistema de justicia, tendríamos un edén político en el Perú. Estaría por iniciarse realmente un edén político. Todos tenemos, tú también, ¿no es cierto?,
gana de ver que eso se dé, que se realice a partir de hoy. Entonces, los resultados que tenemos en cuanto al récord de las exportaciones, que estamos retomando nuevamente, el 2018 nuevamente casi vamos a llegar a los 50.000 millones de dólares de exportaciones, y eso es una variable fundamental que poco se entiende. Igualmente las inversiones mineras llegaron... ¿Cómo? Este año 5.000 millones. Claro, casi 5.000 millones. Entonces definitivamente, con esto de la lucha contra la corrupción y la impunidad, debería de servir verdaderamente para el desarrollo, para el beneficio de todos los peruanos. Ahora tiene, por ejemplo, a Tubiri en Puno haciendo uso de su cartel publicitario, que es Evo Morales de Bolivia. Evo lo acoge, Evo lo lleva a México, Evo acá, Evo allá. Muy bien. Ni tú ni yo podemos tener nada en contra de que el señor cultive simpatías aquí o fuera del país. Eso para nada. Pero cuando transgreda, si lo hace, si se atreve a hacer semejante disparate siendo gobernante regional, si transgrede los buenos propósitos, los buenos designios, lo que parezca el buen sentido de la dirección del desarrollo del país, entonces, como cualquiera de los que transgrede, tiene que ser mirado con mucho cuidado por la policía y por el Poder Judicial. Así es. Entonces, para esto ojalá que se refleje esta revolución, esta reforma estructural en cuanto a combatir la corrupción y la impunidad, en combatir estos casos, como los casos, ya que ha tocado ese tema negativo, en los casos del atentado permanente en la selva contra el oleoducto. Han quemado nuevamente un campamento con 11 policías heridos. Entonces, ¿por qué se va a seguir consintiendo de que estos movimientos populistas de las ONGs, utilizando a las comunidades, no sigan transgrediendo la ley y de ahí no le pase nada? Exacto, exacto. Tú puedes creer, yo soy de ahí, caray, exactamente de ese lugar, ahí nací, ¿no es cierto? Ahí donde están malogrando el ducto petrolero. Esa gente que yo conocí no tenía vocación de hacer la desgracia del país, para nada. Esa gente era una gente humilde, ansiosa de ser guiada, ansiosa de poder ir adelante. Pero bastó que entren 4, 6 o 10 de esos individuos que son verdaderamente una lacra para el país, una vergüenza para el país. Individuos que deben ser mencionados y fotografiados y entrar todos en paquete a la lista de los que la policía busca para hacer que la justicia se dé. Esos deben ser juzgados, esos no pueden ser perdonados. Si la justicia dice que hay que perdonarlos, sabrán lo que hacen, pero la mente popular y la mía propia están en el sentido de que aquí se debe ser severamente punitivos. No puede ser que se permita que un destino que puede ser maravilloso para este país se trueque, se desvíe, se minimice simplemente porque 4 o 6 o 10 personas descastadas en lo que es la nacionalidad peruana se permitan hacer todo el daño que están haciendo. Y hasta acá los gobiernos han mirado esto como si vieran llover, ni más ni menos. Pero ahora parece que nuestro presidente Vizcarra tiene ganas de hacer las cosas con la suficiente severidad. Ojalá que de verdad no le tiemble la mano. Ojalá que de verdad no le tiemble la mano. El Perú entero le da 60 y pico % de aprobación y esa aprobación lo va a acompañar si él ajusta las cuerdas a los que tiene que ajustar. Las principales víctimas dentro de todas estas actividades, es justo las principales actividades
económicas por cuál estamos viviendo esta relativamente bonanza económica, este crecimiento, aunque no suficiente, pero es la actividad minera y energética. Por ejemplo, Arequipa, La Libertad, Junín, Ancash, son grandes productoras, eso están descentralizadas. Ica ha sido, por la cuestión minera, como la región de mayores inversiones. Entonces también se tiene que Tía María, Pampa, Pongo, son promesas que pueden contribuir férreamente al bienestar del país, y en provincias definitivamente estos fenómenos antidesarrollo, antiinversión se están dando, y la campaña de la lucha contra la corrupción y la impunidad tiene que aplicarse ahí. Como acabamos de decir, en la selva, con la cuestión de violar y dañar el ducto petrolero. Esto no es nuevo, es como la 15ª vez que estamos tratando con la misma noticia y nadie puede hacer nada. No les creo, no les creo. No me dejen entrar en la sospecha de que alguien en el aparato del Estado esté en complicidad con gente que no puede ser tolerada, no puede ser perdonada, y si son simplemente gente que hace esta clase de cosas por ignorancia, enseñémoslo a las buenas o a las malas, pero tienen que aprender que eso no se puede seguir haciendo. Y las agroexportaciones superaron los 7.000 millones de dólares el año pasado, el 2018. Esto es algo también inédito, algo muy importante, y además en camino de ser sumas mayores. Estas son en realidad las ocupaciones que los políticos, los publicistas, todo el mundo tiene que procurar reseñar, resaltar, divulgar, convocar la conciencia nacional para apoyar este tipo de desarrollo. No podemos pasar por distraídos en algo que todo el Perú debe saber. Cuando las cosas van mal, somos muy aptos para la crítica. Y cuando hay cosas que son remarcables, hacemos silencio. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso no es bueno para el Perú. Y acá, en este programa y en todo otro programa que se autoestime, debe haber un desarrollo y una prioridad absoluta por el desarrollo del Perú. Efectivamente, ingeniero, todo desde cada hogar, cada actividad, si es responsable, tiene que proyectarse hacia el beneficio, colaborar con el desarrollo del país. Bueno, en el programa también vamos a tener una entrevista importante al ingeniero Pedro Isique de Piazza Consultores, un ingeniero geólogo que nos informará sobre la problemática de la infraestructura en el país. Asimismo, los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Con todo esto y mucho más, volvemos luego de una breve pausa. A continuación presentamos los especiales del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Durante sus 75 años, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha sido un sólido referente para los profesionales y empresas del sector por su aporte constante al desarrollo científico y tecnológico de la minería. Como institución líder que agrupa a los mejores profesionales de la industria minera, el instituto se debe a sus asociados, a quienes brinda oportunidades de desarrollo profesional. También contribuye al desarrollo de la industria organizando eventos técnicos que congregan a los principales actores vinculados al sector, en los que se prevén retos y se resaltan experiencias positivas.
en Perumín, uno de los eventos más grandes a nivel global dedicado a la minería. Se reúnen profesionales, autoridades y técnicos para analizar los principales retos del sector, los resultados de sus últimas investigaciones y los avances científicos y tecnológicos en ámbito minero. En el Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores se subraya el rol de la exploración minera y la importancia del descubrimiento de nuevos cuerpos minerales en la cadena de valor de la industria, así como sus desafíos y oportunidades. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, además, ofrece a sus asociados un cómodo espacio de encuentro y una infraestructura de primer nivel. Uno de los propósitos de nuestra gestión fue posicionar al Instituto de Ingeniero de Minas del Perú como un ente técnico y de proba reputación. Con ese concepto hemos generado contenidos propios y asimismo encargado estudios técnicos en temas de actualidad, lo cual nos ha conducido a fortalecer alianzas con el mundo académico y con los medios de comunicación, todo lo cual nos ha permitido un diálogo más constante y fluido con la opinión pública, incidiendo especialmente en temas relacionados a la actividad minera y al desarrollo del país. Esa exposición le ha permitido al instituto afianzar su rol ante la sociedad y, con ese reconocimiento, promover visiones de desarrollo a largo plazo, así como la innovación y la investigación en tiempos de constante cambio. Por ello es que el instituto continúa organizando eventos técnicos internacionales, difundiendo temas de actualidad, experiencias y la historia de la actividad minera. Y promoviendo la reflexión y el debate en distintos espacios. Son 75 años en los cuales el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ha respetado y ha seguido sus principios fundacionales. Y gracias a ello se ha ganado el respeto de los diferentes estamentos del país. Tenemos que también ser representantes de la industria, entendiendo que es la industria minera la que va a sacar el país del subdesarrollo. Y finalmente, con el mismo instituto, tenemos que hacerlo sostenible, económico, viable, ser la voz de nuestros miembros, pero también ser aquellos que traen los puntos a debate. Es por medio de sus alianzas y la divulgación del conocimiento que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú contribuye a promover la inversión y la generación de riqueza, a dinamizar el empleo y las cadenas productivas, vale decir, a fortalecer un ecosistema minero que ha logrado mejoras notables en el sector y en la calidad de vida de la población, especialmente en las zonas más apartadas de nuestro territorio. A continuación presentamos
un documental, un especial sobre los 75 años celebrados, bodas de brillantes, por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Veamos. Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. 75 años de mejora continua al servicio de la competitividad y la innovación minera. Un 26 de noviembre de 1953, a iniciativa de los ingenieros de minas, se fundó el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, con el fin de vincular estrechamente a los profesionales de la ciencia de la tierra. La institución y su estatuto fueron reconocidos oficialmente por Resolución Suprema número 197 del 13 de marzo de 1945. El primer local de la institución fue una pequeña oficina del edificio llamado De Piedra, ubicado en el Jirón Moquegua número 112, para luego ocupar uno de los pisos de la Sociedad de Ingenieros del Perú en la antigua Avenida Colmena del centro de Lima. Consolidada la institución, en mayo de 1952, se puso en circulación la primera edición del órgano oficial de la institución, la revista Minería, que con el tiempo se ha constituido en una de las principales publicaciones especializadas del Perú. 2 años después, en 1954, se organizó en la ciudad de Lima la primera convención de ingenieros de minas, bajo la presidencia del ingeniero Hernán Labarte Correa, siendo titular del instituto el ingeniero Mario Samamé Bollo. Desde esa fecha, esta reunión técnica fue creciendo hasta consolidarse como uno de los encuentros mineros más grandes del mundo. El ansiado anhelo de contar con una sede propia se alcanzó en 1958, bajo la presidencia del ingeniero Lucio Aguilar Conde Marín, cuando el instituto adquirió un local en la calle Las Camelias, en San Isidro. El Instituto de Ingenieros de Minas se fundó con el ingeniero Brasini, el ingeniero Portaro. Yo fui el secretario del ingeniero Edgardo Portaro, y ahí me nombraron para mí presidente. El Instituto de Ingenieros de Minas, ¿sabes todo? Había conferencias permanentes, traíamos gente del exterior, pero normalmente el instituto se reunía para ver los problemas de las minas peruanas. Con el paso del tiempo y el crecimiento de la organización, luego de 30 años, durante la gestión del ingeniero Víctor Raúl Eizaguirre, se consiguió el terreno de local que hoy alberga al instituto en el distrito de La Molina, por cesión de uso otorgada por el Ministerio de Vivienda el 8 de noviembre de 1988. 8 años después, durante la gestión del ingeniero Jorge Vargas Fernández, se inició el proyecto de la construcción de la nueva sede institucional, labor que estuvo a cargo del ingeniero Raúl Benavides Ganosa, con el apoyo del gerente general de ese entonces, ingeniero Luis Basso, y el ingeniero Jorge Ardila, actual expresidente de la institución. En esa época justamente Jorge Vargas tuvo un problema cardíaco y tuvo que simplemente dejar la institución, y tuve que asumir la presidencia interinamente, y seguimos trabajando en ver una posibilidad de local acá. Una vez que ya habíamos consensuado con los trabajadores, con la directiva, cómo íbamos a trabajar, habíamos conseguido al arquitecto y todo, Jorge Vargas Fernández llega de vuelta a la presidencia del instituto y me dice: no, Raúl, yo quiero una cancha de fulbito acá en el local, y no podemos hacer tanta construcción. Nos tomó mucho tiempo convencer a Jorge Vargas porque podía ser insistente en sus cosas. Sin embargo, llegamos a convencerlo y hicimos los planos. Lucho Basso estaba de gerente,
Y hablamos con distintos constructores y Graña y Montero nos dio una oferta muy buena. Creo que eran $500.000 por la construcción del edificio. Y yo sabía que si nosotros modificábamos alguna cosa en la construcción, Graña nos iba a cargar una serie de cosas. Entonces le di una orden estricta a Lucho Basso: no queremos ninguna modificación en todo el edificio. Y así fue. Pudimos hacer el primer local, que por supuesto tenía 2 pisos, no tenía 3 pisos y era mucho más pequeño de lo que es ahora. La dinámica del avance del conocimiento no fue ajena a esta prestigiosa institución, y en 1999 se organizó el primer Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores ProExplo, con el fin de difundir el trabajo que realizan las empresas mineras dentro de la zona de influencia de sus operaciones, mejorando la calidad de vida de los pobladores en las áreas más alejadas del país. El instituto creó en el 2006 el Foro de Relaciones Comunitarias, que progresivamente ha ganado el interés de la comunidad minera, convirtiéndose en el 2012 en el primer Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias. En respuesta a las necesidades de tecnificación del sector, en 1998 se inauguró el primer Simposium Internacional de Tecnología de la Información aplicada a la minería, Infomina, y en el 2006 el Foro Logístico Minero. Ambos fueron incorporados en el 2010 al Congreso Internacional de Gestión Minera. A ellos se suman las tradicionales conferencias técnicas de los jueves mineros, que han merecido el reconocimiento no solo de nuestros asociados, sino de la colectividad minera en general. Desde este año se han inaugurado los concurridos desayunos empresariales, espacio que permite a los funcionarios y profesionales del sector conocer los avances de los proyectos y perspectivas de las principales empresas mineras que operan en el país. Por otra parte, destaca también el ya tradicional almuerzo anual de aniversario, que se ha constituido en el espacio ideal de encuentro donde los asociados disfrutan de una agradable reunión de camaradería en un ambiente muy cálido, lleno de fraternidad y amistad. De otro lado, el instituto, a lo largo de sus 75 años, ha organizado periódicamente programas de capacitación y publicado diversas investigaciones de obras de los asociados, entre los que destaca Minería, retos y posibilidades, Planificación estratégica del sector minero en el Perú y Benchmark con 6 países mineros, que ha servido de base para plantear el desarrollo de la minería con visión de futuro. El planteamiento de una estrategia de largo plazo es entonces no solo una consecuencia lógica de la naturaleza de nuestro negocio, sino además es una necesidad de la industria y es una necesidad del país. En el instituto hemos reconocido esa necesidad y venimos ya desde varios años impulsando este esfuerzo. En el camino nosotros encargamos a Gerents también de hacer estudios, hacer benchmarking con otros países que sí habían avanzado en el tema de los estudios estratégicos de largo plazo, de los planes estratégicos de largo plazo. Y eso hay un libro publicado, han habido muchísimas conferencias en que se ha presentado este tema. Desde 1992, el instituto administra la mina modelo del Parque de las Leyendas, construida a iniciativa del expresidente Jorge Vargas Fernández, quien en 1972 concibió el proyecto cuando laboraba en la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas. Los últimos años, para fortalecer sus vínculos con las principales instituciones académicas y profesionales a nivel nacional e internacional, el instituto ha suscrito una serie de convenios a favor del desarrollo de la actividad minera en el país y el perfeccionamiento profesional y técnico de sus asociados. En estos 75 años también es destacable la presencia internacional del instituto
en los principales encuentros mineros del mundo. Además, en el 2019 seré el anfitrión de la reunión número 100 del Comité Internacional de Organización del Congreso Mundial de Minería, cuya 27ª edición organizará en el 2024. Normalmente, para poder escoger a un país como organizador del Congreso Mundial de Minería, existen factores exigentes como es la experiencia que se tiene para organizar este tipo de eventos, la infraestructura que pueda tener, digamos, un país, porque estamos hablando que vienen de todas partes del mundo y también eso es una contribución que se tiene para el turismo de los países donde se desarrollan estos congresos mundiales de minería. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú cuenta en la actualidad con más de 2.800 asociados, entre ingenieros de minas, metalurgistas, geólogos y expertos en otras profesiones como economistas, contadores, periodistas, abogados, ejecutivos de empresas mineras en operación, exploración y en construcción. Es decir, se ha consolidado como una organización con una visión multidisciplinaria para trabajar a favor de la minería en el Perú. El Perú es un país minero, una minería sustentada en una geología que se construyó en los últimos cientos de millones de años y que se refleja en una industria contemporánea y moderna y en un profesional minero a su vez contemporáneo, moderno, responsable y competitivo. Un profesional que en los últimos 75 años ha sido acompañado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Por ello, un saludo a todos ustedes, a los profesionales y ingenieros fundadores del instituto y a los past presidentes por esos 75 años. Un gran abrazo, queridos colegas. Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. 75 años de mejora continua al servicio de la competitividad y la innovación minera. A continuación presentamos nuestro bloque acostumbrado. Sin minería no hay vida. Ver para creer. La minería en tu vida. ¿Sabías que la minería está presente en casi todas las cosas que forman parte de tu vida? Sin la minería, miles de cosas cotidianas desaparecerían. Por ejemplo, el reloj despertador usa fierro extraído de la hematita y el vidrio viene mayormente del cuarzo. La alfombra que pisas por las mañanas está hecha de materias primas derivadas como el carbonato de calcio y piedra caliza. La electricidad se transmite por cobre, el cual viene de la calcopirita. El filamento de tungsteno proviene de la wolframita. El agua que usas pasa por tuberías que se recubren con zinc. Las navajas de acero contienen cromo del mineral cromita. El talco en polvo viene del mineral talco. El pan viene de campos de trigo fertilizados con fósforo de fosforita. Los platos se elaboran con arcilla. La sal se deriva del mineral halita. El teléfono puede tener más de 40 elementos obtenidos de minerales, y así podríamos seguir por horas con infinidad de materiales que usas todos los días. ¿Ves el impacto que tiene la minería en tu vida? Es grato presentar realmente un nuevo tema en nuestro programa que es fundamental e importante, la problemática de la infraestructura para todos los sectores. Para eso hemos invitado al ingeniero Pedro Isique Chanamé, que es un ingeniero geólogo experto en geotecnia en este tema, para que nos informe, y estará entrevistado por el ingeniero Celso Sotomarino. Veamos.
Vamos a tener el placer de presentar al ingeniero Pedro Isique Chanamé. Una persona sorprendente, me acabo de enterar de su currículum y me quedé así gratamente sorprendido. Por lo tanto, es especialmente grato para mí presentar al señor Pedro Isique Chanamé. Él es un ingeniero geólogo, es su primera nominación profesional de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. De la Universidad Federico Villarreal, tiene una maestría en medio ambiente y gestión ambiental. De la Universidad, de la Unidad Minera Cerro Lindo, es asesoría técnica en geología y geotecnia. Estuvo en Bolivia también y fue el jefe del proyecto Consorcio Aqua Protection. En Brasil, la asesoría técnica en geología y geotecnia de PROENGE, una sigla de una razón social científico-técnica. Asesor en geotecnia de la CPA Australia, especialista en geología y geotecnia de CECEL S.A. En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, asesor del despacho ministerial. En la Municipalidad de Lima Metropolitana fue regidor metropolitano. La Asociación Peruana de Consultoría fue un director, y sigue siendo en este momento, precisamente un director de la Asociación de Consultoría, lo cual nos hermana un poco porque yo ando metido ahí también. Gerente general de Piazza Consultores, que es la consultoría en geología, geotecnia, geomecánica, control de erosión para obras civiles como carreteras, centrales hidroeléctricas, presas, refinerías, etc. Estudios ambientales, consultoría en estudio de vulnerabilidad de fuentes de agua. Eso casi nada, ¿no? Es el currículum del señor Isique. Ahora vamos a hablar de los temas que nos conciernen en esta materia, y entre ellos hay temas que me conciernen a mí personalmente desde hace mucho tiempo, hace como 20 años que ando pensando en una cosa parecida a esta entrevista. Primero, quiero que usted se explique de sí mismo a través de la pregunta de cuál es el rol y la importancia del ingeniero geólogo en obras de infraestructura. Muy bien. Con relación a eso, es una pregunta bastante amplia, pero que da para hablar acerca del rol del ingeniero geólogo, sobre todo en nuestro país, que tiene una geología tan rica, tan variada y tan, por decir de una manera, tan influenciada por la geología global, como son las placas tectónicas, la cordillera de los Andes. O sea que estamos es un muestrario. Es un muestrario, efectivamente. Acá tenemos de todo. Tenemos desiertos, cumbres, tenemos altiplano, tenemos las placas tectónicas, sismos, fenómeno del Niño. Entonces, vulcanismo en el sur. Así de que es un reto para los ingenieros peruanos colocar una obra en el territorio del Perú. Entonces, al ser un reto, el geólogo es el llamado a poder responder ante este reto, ¿no? Y la mejor manera de responder es que dentro de los proyectos se consideren los aspectos geológicos desde el punto de vista primero de prevención, de saber de que esa obra va a estar sometida a los fenómenos geológicos. Llámese carretera, puerto, aeropuerto, edificio, mina, cualquier obra de infraestructura va a estar sometida a procesos geológicos, geodinámicos. Entonces hay una gran responsabilidad de los geólogos peruanos en enfrentar eso. ¿Usted pensó en esto desde el punto de vista de la geología, de la geociencia y de todo lo que se vincula para esto? Pero yo quiero complicarle un poco la vida de repente, porque yo también he pensado más o menos en estos mismos puntos, solamente ordenados de otra manera. Yo lo pienso como un político, ¿no? Porque en el fondo me gusta ser un ingeniero de minas, me gusta mucho, pero en el fondo soy un político. Entonces, he vivido pensando cómo se hace para mejorar el Perú, ¿no?
Todas estas cosas entran en la mejora del Perú, de todas maneras. Entonces, pienso que se puede hacer o se puede intentar un mecanismo del gobierno que no cuesta nada, prácticamente nada. La gente que cuesta ya está disponible, está usted mismo disponible para un proyecto de ese tamaño. Entonces se trata de que el gobierno tenga un mecanismo que estudie permanentemente las estrategias en las cuales se sustenta el progreso del país. Esas, en mi entendimiento, son infraestructura, como dice acá, también el desarrollo humano, que es fundamental. El país, y la Constitución lo dice así también, existe el mecanismo de gobernar para beneficiar al ser humano peruano y en paralelo al ser humano del planeta, porque no es una cosa exclusiva y excluyente cuidar del peruano y no de los demás. Todos los demás son animalitos de la misma naturaleza que también hay que tratar de proteger. Y viene después la idea de cómo se genera recursos para financiar todo esto. Y viene después, cuando se habla de infraestructura, cómo se puede opcionar al país para estar presente en el mercado de capitales. Usted sabe bien seguramente que en el mundo entero en este momento y en todos los años recientes ha habido más o menos 800.000 millones de dólares cada año buscando destino para instalarse en algún país. Y este pues es un destino privilegiado. Solamente que tenemos que desterrar todo lo que es criollada, picardía y esta clase de cosas. Tenemos que aprender a hacer contratos, ojalá invulnerables. En estudiar los contratos tenemos que hacer las cosas más. Me imaginaba que usted va a sentir sobre todas estas cosas, porque ahora sí podemos decir que el cuarto clúster sería el orden interno, es que está muy de moda en este momento. Es un preciso momento en que el partido mayoritario del Congreso trata de destituir al presidente del Congreso, que es de su propia afiliación y hechura de ellos. Ellos lo pusieron ahí, ahora lo quieren votar, porque no les resultó muy hecho a la medida, les resultó un poco rebelde, pero rebelde a mi manera, a la manera que a mí me gusta. O sea, les quito la razón para tratar de quitarlo de ahí, y hablando de política, dudo mucho que lo logren. Así que vamos a lo suyo. Ahora sí, empecemos con que dentro de mi orden o el suyo, como quiera, vamos a tratar sus puntos, ¿ok? Perfecto, okay. Muy bien, ya que con esta introducción sobre el tema del rol del geólogo, ahora ya vamos a las infraestructuras en sí que requiere el país y que de alguna manera la población también está clamando por otra, porque la infraestructura no es adorno, sino es parte del desarrollo humano, como bien lo manifestó hace un momento. Entonces, si nosotros necesitamos una carretera cada vez mejor, que quizás hemos ido pasando hacia... Usted conoció a Le Corbusier, alguna mención de Le Corbusier, ¿no es cierto? El creador del funcionalismo. Así es. Funciona es bello, eso es desarrollo. Eso es desarrollo, efectivamente. Entonces, a eso vamos. Y el país, ¿no? Hemos sido testigos de excepción de cómo el año 90, el Perú, su presupuesto nacional era $1.000 millones. El año 90, hace apenas 28 años. El día de hoy el presupuesto nacional del Perú al año es $50.000 millones. Aún así, creo de que el Perú tiene para tener un presupuesto mucho mayor si sigue apostando por el desarrollo en sus diferentes áreas, desde las áreas primarias como es agricultura, como es la minería, la pesquería, el turismo también, que es un gran desarrollo, pero necesitamos también que la infraestructura vaya en ese mismo camino, pero infraestructura de calidad, ya no seguir pensando como hace años que no pensábamos en una carretera, por ejemplo, la carretera central, que es tan cara a los limeños y a la gente del centro. Debemos hacer una carretera, una autopista al centro del Perú, con viaductos, con túneles, como ya lo tienen los países, algunos incluso que nos rodean. Ya no hay necesidad de tener referencia el Asia o Europa o Estados Unidos. Ya tenemos países cercanos que trabajan en infraestructura de calidad y de otra generación. Le interrumpo un ratito, porque toca un punto
que es una tentación para mí interrumpirlo. Siempre pensaba que la carretera central sería linda con un concepto de esta clase. Mira, venimos de Huancayo, antes de entrar a Loroya, empezamos ya a cavar un túnel y venimos a salir abajo de San Mateo. Entonces tenemos una exploración fantástica del Ande, ¿no? Geología para los geólogos del paraíso, con un túnel de esa clase, ¿no? Entonces, además de que el agua para la energía eléctrica se duplica, o se pone casi cualquier cantidad al alcance, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que usted también creo que estaba pensando, más o menos. Sí, efectivamente, y por esas cosas del destino, en este momento yo estoy participando recién en un proyecto de un estudio de factibilidad para el túnel trasandino para el ferrocarril central. Y casualmente, usted lo ha descrito muy bien, el túnel trasandino propiamente dicho es de 25 kilómetros y viniendo del este entraría por Yauli y saldría a la altura de Cracray en San Mateo, ¿no? Exactamente, la misma cosa, efectivamente. Entonces, y así tenemos, o sea, ya tenemos que ir pensando en infraestructura de ese tipo de calidad porque no podemos nosotros como capital ni los pueblos del Ande, del centro del Perú, estar sujetos a que porque llovió 2, 3 días ya no podamos venir a la capital, o ya no podamos, no solamente venir, sino traer los productos, traer la minería, afectar la economía del país. Y posteriormente también en cuanto ahora se ha comenzado a desarrollar un perfil para un tren entre Marcona y Andahuaylas. La idea es que todo el desarrollo minero de alrededor de las Bambas y afortunadamente es una zona muy rica que por fin el Perú comenzó a desarrollar, entonces que comencemos a pensar en que ese desarrollo beneficia a toda la región sur, ¿no? Que hoy día para mí ha sido muy penoso leer una noticia que nuestro ministro de Energía está viajando a Bolivia para comprarle gas a Bolivia, cuando tenemos en el sur gas. Entonces no podemos, pues que el gas que lo hemos tenido por problemas de corrupción, el gasoducto se ha quedado medio plantado y yo creo... Tal vez es una situación coyuntural. Coyuntural, así es, claro. Ahora, y queremos, y así por el estilo, ¿no? Entonces, el tema de la infraestructura nos llama a todos los ingenieros a trabajar, pero no solamente a pensar que sea el Estado quien pueda asumir, sino que hay que ofrecer para que los capitales extranjeros vengan, pero vengan a invertir, no como lamentablemente hemos tenido algunas inversiones donde el Estado asumía el mayor riesgo, y eso ya debemos descartarlo. Tenerlo a usted frente a mí es una tentación para mí, ¿eh? Entonces, quisiera forzarlo un poco más, que me explique de acá, de estos mismos acápites en los cuales la infraestructura está dividida acá, en esta congregación de esto, para procurar explicarle la importancia que tendría un desarrollo conjunto de todo este sistema ahí planteado. Así es. Sí, efectivamente, acá se ha desarrollado un listado de infraestructura necesaria para el país, por ejemplo, en obras viales, ¿no? Se menciona nuestra famosa carretera panamericana. La carretera panamericana, a estas alturas del siglo XXI, ya debería ser una autopista Lima-Tacna. Ya no podemos estar pensando que la carretera panamericana sea... Tumbes-Tacna. Sí, Tumbes-Tacna. Y igualmente la longitudinal de la sierra. La carretera longitudinal de la sierra también. Los incas la tuvieron con el camino inca, y 500 años después todavía no tenemos una carretera longitudinal que haga servicio a todos los pueblos de la sierra. En vista de los vehículos que andaban en ese tiempo era fácil hacer esa carretera, pero hacerla de ahora, que necesita andar probablemente en el futuro vehículos de 100 toneladas, no, ¿cierto? Van a estar una infraestructura difícil de construir en el Ande, ¿no? Sí. O sea, va a haber que hacer bypasses, cerritos y eliminar todo para poder hacer grandes longitudes semirrectas, ¿no? Sí. Tenemos algunos avances, ya se están desarrollando, tenemos carreteras, entonces la idea es que
que los que gobiernen el Perú tengan continuidad, ¿no? Independientemente del grupo político, que los políticos ya se pongan de acuerdo para que el desarrollo del país vaya por encima de las ambiciones políticas de cada grupo. Debemos de tener un plan ya nacional de infraestructura imparable. No puede ser que por algunas circunstancias coyunturales paremos el desarrollo de la infraestructura. Usted mismo me plantea la necesidad de interrumpirlo a cada rato, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros hablamos de carreteras longitudinales, ¿no es cierto? Que la imaginación salta fácil de una carretera a un tren bala, ¿no? De punta a punta en el Perú. Sí. ¿Qué pasaría con una infraestructura de esta clase? Casi cerca del tren bala, por la parte este, con las rectificaciones necesarias, podría tenerse un otro tren paralelo, bien rápido también para encontrarse. Y las transversales, para conectar todas las cuencas ahora. Tendríamos probablemente un país que tiene todos los climas, todos los terrenos, todas las opciones agrarias, todas las opciones biocultivables, ganadería, etcétera, pesquería, etcétera, todo, ¿no es cierto? Este es un país muy especial. Este es un país muy especial que el señor Maduro dice que no merece ni siquiera que se recuerde el nombre de su presidente, pero felizmente viene de parte de Maduro, ¿no es cierto? Es intrascendente. Efectivamente. Bueno, nos da para seguir hablando, pero también tenemos las obras ferroviarias, ¿no? Perú tiene una rica trayectoria en historia ferroviaria. Fuimos el primer ferrocarril en Sudamérica, en el Lima Callao, en 1850, 60 por ahí. Igualmente nuestro ferrocarril central es una maravilla de la ingeniería a nivel mundial, ya ha sido premiado incluso, entonces, pero necesitamos más, ir hacia más y que esa historia la refrendemos con nuevas. Ahora este proyecto de la mejora del ferrocarril central con el túnel trasandino es una cosa muy buena. En otras palabras, no hay tiempo para peleitas en el Congreso, ¿no? Eso, ni en el Congreso, ni afuera en la calle. Por eso, en un artículo que me mostró Franco hace un momento y ya lo había leído, Jeffrey Sachs, el ganador del premio Nobel, decía, ya está bien pensar, desarrollar, planificar, pero hay que llamar a los ingenieros porque ellos están seguros de que cómo se hacen las cosas y en qué plazo se van a hacer. Y el problema de los amateurismos, ¿no? Aquí, por ejemplo, veo con estupor, yo estuve en el Parlamento, en un lapso de 16 años, estuve 14 años parlamentario, estuve en 4 periodos, con 4 presidentes. Estuve en 2 asambleas constituyentes, la del 78 y la del 93, ¿no es cierto? Entonces, me gustó ser político, me gustó profundamente. Es un lugar donde si uno quiere hacer las cosas, o si quiere intentar hacer las cosas, no hay tiempo para descansar, ¿no es cierto? Pero la experiencia por acumular es una experiencia enorme. En este país se dan el lujo de decir, no se puede repetir la función parlamentaria de un periodo al otro. Es hacer amateurismo instalado para siempre. Eso es peligrosísimo, ¿no es cierto? Efectivamente, es muy peligroso. Es como si le dijéramos a un ingeniero, mira, ya hiciste tu carretera, ahora descansa 5 años para que vuelvas a hacer otra, ¿no? Más o menos con el nivel político. Entonces, efectivamente, eso es algo de que creo que por toda esta problemática, por decirlo de alguna manera coyuntural, ha llevado a un referéndum de ese tipo, pero creo de que vamos a salir de esto. Hay mucha inquietud en los jóvenes, en que puedan ellos tomar la posta y querer otro país. Yo creo que los jóvenes ya quieren otro país quieren, y es deber nuestro de orientarlos para que efectivamente el país camine. En este caso que estábamos hablando del tema de las infraestructuras, tenemos proyectos de irrigación que nos han mostrado en los últimos años que el caso de Chavimochic, por ejemplo, es un caso maravilloso.
toda la costa podría irrigarse, ¿no? Ahora con las tecnologías incluso para usar agua de mar incluso. Entonces vamos a llegar a poder desarrollar, yo creo, muchísimo. Es un sueño, el Perú es un sueño, pero es un sueño que los peruanos nos encargamos de frustrar cada tanto, ¿no es cierto? Nos sale por ahí un adubiri nuevo cada de vez en cuando, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros no frustráramos los sueños, el aeropuerto Chinchero ya estaría construido, por ejemplo, ¿no es cierto? Indudablemente una obra importante, gravitante para el desarrollo económico para la... El sur es un foco de minería, qué duda cabe. Creo que es un lugar de minería significativo como concentración de riqueza mineral a nivel mundial. Casi difícil de encontrar otra cosa parecida. Pero parecería ser, sin embargo, que en el Perú, el norte, después que el centro fue el apogeo primero, ¿no es cierto? En el norte estamos descubriendo cada vez más potenciales enormes. Ahora estamos hablando de compactar 3 o 4 proyectos en uno solo y probablemente generar el proyecto minero más importante del mundo, ¿no es cierto? Entonces el norte también tiene un potencial enorme, también. El Perú, qué duda cabe, es un país minero. Por eso que nosotros aquí, él también lo hace, igual Franco, igual que yo, rajamos de los curas Arana, de esta clase de badulaque, que no llega ideas concretas para nada y que más bien solamente se ocupa de procurar deslumbrar a la gente de los talentosos políticos que resultan ser, y especialmente eso se expresa obstaculizando el desarrollo minero del Perú. Yo no los perdono, ¿y usted? Menos. No es cierto. Bueno, como nosotros vamos a tener que terminar de alguna manera esta entrevista tan interesante, quiero que usted la termine diciéndonos lo que le parezca que haya que remarcar en lo que hemos dicho u otras cosas. Sí, para agradecerle, he sido muy grato, ingeniero Celso Sotomarino. Tengo muy buenas referencias personales de usted, yo lo he visto en la sí, no, ni hablar. Tengo un gran amigo que siempre tiene también referencia a usted, Elmer Barrio de Mendoza, siempre lo recuerda, le envió saludos, y bueno, para mí ha sido muy grato y espero seguir conversando en otra oportunidad, porque el Perú nos da para mucho más. Gracias. De hecho, me ha ganado usted la idea de que esta entrevista solo ha sido un compendio, pero tenemos que detallarla mucho más. Así que vamos a procurar retarnos el uno al otro para podernos encontrar aquí de tanto en tanto, ¿ok? Señalando los temas, especificando más cada vez. El próximo entonces va a ser ese clúster de Cajamarca. Eso me interesa, el siguiente, porque en el sur ya con las Bambas tenemos empezado el clúster de Apurímac, y ese promete mucho, pero también están el de Arequipa, el de Cusco, el de Tacna, el de Moquegua, a todo, ¿no? Bueno, por ahora eso es todo. Danos las gracias a nuestro entrevistado. Dejamos que nuestro programa continúe. Ingeniero Oliverio Muñoz e ingenieros del capítulo de Ingeniería de Minas. Juráis por Dios y por la patria, cumplir con lo dispuesto en las normas contenidas en la ley, el estatuto, código deontológico, los reglamentos, directivas y resoluciones emitidas por los órganos competentes del Colegio de Ingenieros del Perú, sirviendo a la institución y no a servirse de ella. Si así lo hiciere, que Dios os premie, y si no, Él y la orden os lo demanden. Quedáis incorporados como directivos del capítulo de Ingeniería de Minas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Felicitaciones, colegas.
la patria, cumplir con lo dispuesto en las normas contenidas en la ley, el estatuto, código deontológico, los reglamentos, directivas y resoluciones emitidas por los órganos competentes del Colegio de Ingenieros del Perú, sirviendo a la institución y no a servirse de ella. Si así lo hiciere, que Dios os premie, si no Él y la orden nos demanden. Quedáis incorporados como directivo del capítulo de Geológica del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Felicitaciones, ingenieros y ingenieros. Juráis por Dios y por la patria, cumplir con lo dispuesto en las normas contenidas en la ley, el estatuto, código deontológico, los reglamentos, directivas y resoluciones emitidas por los órganos competentes del Colegio de Ingenieros del Perú, sirviendo a la institución y no a servirse de ella. Si así lo hicieres, que Dios os premie, y si no, Él y la orden os lo demanden. Quedáis incorporados como directivos del capítulo de Metalúrgica del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Felicitaciones, ingenieros. Hemos llegado al término de su programa, Minería y Energía en Acción, y vamos a dejar en el comentario final y despedida al ingeniero Celso Sotomarino. Había adelantado ya el comentario final, pero podemos yaparle un poquito más, como dicen en mi tierra. Se puede hacer que la gente se entere mejor respecto del potencial geológico de este país. No se ha divulgado suficientemente, o la divulgación que se hace es para expertos geólogos, para expertos científicos, pero no para el gran público. El gran público es el más interesado, porque de todas maneras es el más afectado con los daños al país, o es el más beneficiado con sus buenos pasos. Por consiguiente, una cosa exactamente recomendable es que se divulgue por qué los que conocen de minería tienen tanta fe en que este es un país exactamente eso, minero. Así es. Nuestro programa ha sido pues muy nutrido y con muchas novedades importantes. Por eso vamos a simplemente despedirnos hasta el próximo programa.